cerrando este mes de junio de Veterinaria Yanquihue, Constanza Fellenberg. Bienvenida a este matinal de la tarde. Muchas gracias por invitarme todos los meses. Oye, no, nosotros te agradecemos a ti porque vienes por la disposición, por la gentileza de estar por acá. lo que le entregas también a las personas, ¿no? Sí, pues la idea es poder entregar información y resolver dudas, y si es que se van formulando otras preguntas, poder resolverlas. Así que esa es la idea, entregar al final, información. igual la idea es poder tocar temas que no son tampoco a lo mejor tan comunes, pero que sí son de importancia de poder conocerlos. Sí, porque por ejemplo hoy día vamos a hablar de ganadería, de las vacas principalmente, y ahí surgió por ejemplo una pregunta de ti de qué se trata la fiebre Q, cómo se transmite y todas esas cosas. O sea, que son temas que igual están un poco en boga, pero pasan un tiempo, ¿no? Y ya se pasan como a segundo plano un poco. Exactamente. Ahí estábamos hablando la otra vez cuando vino Eugenio, habló sobre las zoonosis, y que no son las enfermedades que se transmiten de animales a personas. Y viceversa también, pero que no es tan estudiado en la transmisión de humanos a personas, sino que siempre es más importante el tema de animales a personas, por los posibles brotes epidémicos que pueden surgir. Entonces, claro, la fiebre Q es principalmente el incubador, el reservorio natural es la vaca. Y hubo un brote importante hace poco en Osorno, que ahí hubo muchas personas que estaban trabajando directamente con vacas lecheras que empezaron a presentar la enfermedad de la fiebre Q. ¿Esto se ha dado en otro lado, no? Antes, ¿no? Sí, principalmente cuando se hizo el primer estudio fue en Brisbane, en Australia, donde se hizo ese primer estudio. No me acuerdo bien el año, pero ahí... ¿Qué parte era? Brisbane, Australia. Es un motivo normal de bullying hacia mi persona en Australia. Y ahí se hizo el primer estudio y ahí se determinó de que era una bacteria, que es una bacteria, un poco técnico que lo voy a decir, pero es una bacteria que vive solo dentro de una célula. O sea, si está fuera de una célula no se puede replicar y muere. En cambio es intracelular, solo vive dentro de la célula. Es gram negativa y se llama Coxiella burnetii, esa bacteria. ¿Ya? Y presenta la fiebre Q. Usualmente las vacas son asintomáticas, porque son reservorios. O sea, por ejemplo, es como las murciélagos. Los murciélagos no necesariamente tienen que manifestar la enfermedad de la rabia, pero sí son portadores porque es un reservorio natural. Ellos tienen la inmunidad. Lo conservan, sí, como que lo tienen siempre. Exactamente. Es como nosotros la Escherichia coli, que es una bacteria que está normal en nuestro tracto gastrointestinal, pero que si de repente muta, incluso puedes infectar a otra persona o cosas así. ¿Y esa Escherichia coli es como... Es una bacteria benigna, maligna? ¿Qué hay hace? distintas cepas. Hay cepas benignas y hay cepas malignas. Igual que como por ejemplo este receptor que está en una célula, ahí me quedó... Por ejemplo, esta bacteria que es la fiebre Q vive dentro de la célula. Es que hay distintas formas de replicarse una bacteria. Puede vivir fuera de una célula, puede vivir dentro de una célula o intracelular facultativa, o sea que puede ir tanto dentro como fuera de una célula. Sí, es bien entretenido. Constanza, mira, ahí yo tengo una duda, por ejemplo, mira, ¿qué pasa si el organismo receptor quiere decir que está en todas sus células o en algunas células en particular? En algunas células particularmente. Por ejemplo, la forma de contagio de la fiebre Q es por la leche, principalmente. Entonces, por eso, en este caso, de animal a humano. Como en Chile se hace toda la leche es, ¿cómo se llama esto? Cuando es pasteurizada. Ya. Ahí se mata todos los microorganismos que puedan existir, porque también hay tuberculosis que se transmite por la leche, hay un montón de enfermedades que se puede transmitir tanto de la vaca hacia el humano, pero por medio de la leche. Pero como todo esto es pasteurizado, después. Exactamente, al momento en que se extrae toda la leche, se lleva a la planta lechera y ahí se hace una pasteurización, que ponen a la leche que hierva por 5 segundos, así a temperaturas muy altas, arriba de 500 grados, pero son solo 5 segundos. Y esos 5 segundos mata todo. Mata a todos los bichos. Es que realmente lo hacen todas las plantas, digamos, todas las plantas en Chile, todas. Pero antes de eso no están pasteurizadas y tienen eso. Exactamente, al momento que sale la leche de la vaca,
O sea, idealmente jamás tomar leche al pie de la vaca, que antiguamente se hacía mucho. Oh, yo lo hacía cuando Yo también. Porque sale leche espumosa, es súper rico. Sí, pues sí, súper agradable. Yo no lo he hecho, ahora pero ¿por qué? ahora no No se se haría. puede. Pero antes sí se podía, Se- o o sea, había el mismo tipo de enfermedad. No había, siempre estaban los Sí. focos, siempre existía. Por O ejemplo, sea, la uno corrió con tuberculosis. suerte a lo Sí, mejor. tú Sí. Bueno, ahora, salvaste, pero hasta generalmente, claro, te venden leche cruda, obviamente, después Y tú la la cocen. hierves, Entonces, po. pero no, yo siempre, antes que lo use, yo me gusta más la leche así como digo. Pero entonces, quizás correr un riesgo, uno que no, cosas que no sabe. Es que es realmente. lo mismo, pues. Por ejemplo, lo mismo que pasa cuando tú compras leche, o sea, queso artesanal, también Ya. estás corriendo ese riesgo, porque es un cuajo nomás lo que ¿Y pasa ahí en la qué leche. puede pasar? También ¿Cuál se sería puede transmitir cualquier enfermedad de las vacas, por ejemplo. Y al la momento de tuberculosis. derretir el queso, ese ya no tampoco. No, No, no Pues se digo, mantiene. No, tienen que ser temperaturas muy altas, arriba de 100 grados y permanente. Por eso son plantas especiales que tienen como unas ollas gigantes, son enormes, donde meten todos los litros de leche y los hierven por 5 segundos. En el sentido de que es una temperatura que llega tan rápido y solo por 5 segundos, entonces tú no pierdes ni las propiedades de la leche. No se evapora o No se se sube, va- por ejemplo. Exactamente, no tienes problema de que se desnaturalicen las proteínas de la leche tampoco. No pierdes nada de las propiedades de la leche, simplemente matas la bacteria o el bicho que pueda estar ahí adentro. Y por eso nosotros podemos tomar leche sin ningún problema y no tenemos riesgo de contagiarnos de alguna enfermedad o transmitirnos alguna enfermedad por medio de la leche pasteurizada. Pero sí el tema de la leche al pie de la vaca o el queso artesanal, uno está siempre en riesgo. Siempre está en un riesgo, siempre que tienes que Pero considerar. ahora, por ejemplo, existen cierto tipo de programas también, algunos financiados por el mismo Estado, ¿cierto? En donde le entregan a los Pequeños productores, productores, sí, ¿cierto? pues, El por tipo ejemplo, de pasteurización y pues, ese por tipo de ejemplo, cosas. ahí se junta una cantidad de, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, acá en Yanquihue hay una comunidad que tiene aproximadamente 6 familias que tienen aproximadamente entre 100 y 300 vacas. Claro, no le van a pasar un pasteurizador a cada familia, sino que a la comunidad le van a entregar un pasteurizador. Y eso se hace por los programas del Prodesal o por INDAP, que ellos son los que apoyan a los pequeños productores. ¿Con nadie igual tendrá algo en eso, no? Sí, con nadie sí, pero más Más enfocado a indígena, indígenas. claro. Por ejemplo, no sé, un Pérez Rosales aquí en Yanquihue No podría. no está difícil, No, al menos claro. que tuviera una ascendencia indígena. Pero sí, o sea, la idea es de que si puedes entrar por Conadi o por Prodesal o los dos, puedes hacerlo. Ahora, con respecto a lo que nos estabas conversando, relacionado a esto del tipo de contagio que pueda tener la fiebre sí. Q, ¿cierto? Sí, la fiebre Q, el contagio es por heces, placenta, leche seca. Por eso las personas que estaban más enfermas, por las que tenían las personas que tuvieron el contagio directo con la fiebre Q en Osorno principalmente y a los alrededores fue por las personas que trabajaban en lecherías. O sea, los lecheros, los que estaban Claro. ordeñando, que ponían la máquina automática, el ordeñador automático o que ordeñaban. Ellos corren el más riesgo, digamos, directo. Tienen más riesgo de poder... Leche seca, ¿cómo eso? Por ejemplo, leche que Que cayó, derramada. que derramada Ah, y ya. quedó seca y ahí se evapora. Claro. Porque es por esporas. Las bacterias también tienen Ahí de ahí, esporas. claro, tiene Y eso toda tú esa- lo inhalas. Entonces ahí tú puedes tener puedes tener una incubación de aproximadamente entre 10 y 40 días. Muchas Hasta veces que se- asintomático. No todos se enferman. O sea, no porque todos estemos en una lechería, por ejemplo, trabajando. De acuerdo al los organismo, no trepamos- todos se pueden contagiar. todos se contagian, Sí. pero no todos Les brota. Los síntomas, manifiestan claro, sí, la claro. enfermedad. Ah, o sea, hay personas que la pueden tener entonces no Y pasó nomás. y pasan a ser como Como resistente. transmisores también, ¿o no? No, queda más resistente. No reservorio, porque el reservorio es la vaca. Ya, solo la Quedamos vaca. como nosotros como resistentes a. Entonces, si nosotros ya nos expusimos a la bacteria, lo más probable es que después no nos va a afectar de nuevo. Ahora, aparte de lo que es por esporas, ¿cierto? Ya la leche seca es una de ellas, de las maneras en cómo se pueden producir esas esporas. ¿Qué otro Exacto. tipo? ¿El roce de las vacas? No ¿O tanto. la transpiración o No, algo así? ¿No? también por la orina, las heces principalmente, y algunas veces los fómites. Los fómites son cosas inanimadas, por ejemplo, no sé, un celular. Esto es un fómite. Cualquier cosa que no tenga vida. Esto, mueble, todo lo que O no... algún aparato tecnológico que Da ocupen lo ellos mismo, para medir algo. exactamente. Sí.
eso es un fómito. Entonces ahí queda la bacteria y libera las esporas. Y eso, por ejemplo, no sé, yo toqué una vaca, yo soy resistente a la fiebre Q. Yo estuve ordeñando una vaca, tomé mi celular, no me lavé las manos, dejé el celular ahí y ahí quedó la bacteria. Pero llegó una persona que pudo haber sido susceptible. Por ejemplo, tú agarraste mi celular, empezaste a llamar por teléfono y te contagiaste con el... Puede pasar Se también puede con suceder lápiz, con cosas la así. Con un de lápiz, todo. eso, cualquier cosa inanimada. Pero también Eso hay es- gente que tampoco se pueden contagiar, digamos, o hay o gente sea, más... es que se contagian, Claro. pero no presentan la enfermedad. Claro. Esos son los O sea, asintomáticos. sí se contagian, pero no presentan alguna de las Exactamente. enfermedades. Es como un 50 y 50. Es eso. Es como nosotros que yo estoy súper resfriada, pero no necesariamente te estoy contagiando a ti o a ti el resfrío, porque una vez ya ustedes tuvieron el resfrío. Bueno, ya, será. Ya hubiésemos Ya hubiesen manifestado caído. algo, Sí. ¿no? Sí. Sí, yo creo. Todos Más que seremos mal, ayer receptores también me vine a dar una vuelta pasivos. al canal. Así que puede ser de que lo Todo resfriado. resfriado, todo contagiado. Todos contagiados, todo en cama. Estábamos hablando también del tema de la genética y también el tema de la inseminización, digamos, de los animales. En las vacas. Sí, las vacas. Lo que pasa es que, claro, estábamos hablando del tema de las vacas lecheras. Nosotros en las vacas hay 3 tipos de raza, por decirlo así. Está la raza, las razas de, o sea, 3 tipos de vacas y que se dividen en tipos de raza. Están las razas de leche, o sea, están las vacas de leche, están las vacas de carne y están las multipropósitos, que sirven tanto para leche como carne. Que son como las de la mitad. Siempre en vista de la producción. Exactamente. De Por ninguna ejemplo, otra un manera- pequeño productor no le conviene tener una vaca 100% lechera. Le prefieren la Prefieren de la, la multipropósito porque le pueden sacar leche mientras tanto, pero cuando ya la vaca, no sé, ya saben de que la vaca no la van a tener más de 2 años y ahí la venden. Porque también sirve para carne. En cambio, una vaca de 100% leche son muy huesudas porque se prioriza la ubre. No se prioriza que produzca carne, que tenga así tremendos tutos, por decirlo así, que se llama la pulpa, que tenga doble pulpa. No es prioridad. En cambio, sí el tema de su producción en la ubre, o sea, que la ubre sea grande, que tenga las glándulas mamarias bien desarrolladas y que pueda producir una buena cantidad de leche. Si uno ve los campos, uno usualmente ve vacas productoras de leche. Es cosa de que uno ve que son las típicas blancas con negro, que esa es la Holstein Friesen, esa es la raza. Y esa ¿Y es generalmente para qué, digamos? leche, Leche. leche. Es 100% leche. Y la otra de aquí, digamos, en términos, digamos... Uno más conocido en las de razas los de... productores ganaderos. todo el- Los ganaderos de carne, el más común es el Angus. El Angus No sé cómo lo puede describe. ser negro, ¿Ya? completo. Es la Ah, vaca ya. negra o toro negro completo. O rojo entero. No sé, puedo decir, la que está más cotizada dentro del campo, digamos... Los más comunes que tiene se ver con pueden el- ver en Chile Ya. son las Holstein Friesen, que son las de leche. Pueden llegar a producir a más de 40 litros diarios de leche Ya. en 2 ordeñas, o sea, 20 litros en la mañana y 20 litros en la tarde. ¿Ya? Y la Holstein y la Angus es la principalmente que produce más una carne magra. No tiene vetas de grasa, por ejemplo, su carne, o sea, no tiene casi nada de grasa. Y su ganancia de peso diario es muy alta. Entonces, por eso se ocupa el Angus principalmente. Por ejemplo, voy a decir una marca, pero te digo que hay un McDonald's que dicen hamburguesa 100% Angus, porque dicen que es Pero libre el que de grasa. desconoce come cualquier... O sea, es una difícil. pala parrilla. Oye, esto influye harto también el tema de la famosa feria ganaderos también que manejan el... Sí, por ejemplo, en las ferias ganaderas tú difícil vas a ver una vaca lechera, pero sí vas a ver muchas vacas o toros que son de multipropósito o de carne. Es más Acá común en la de acá de la región. el de la región. Y en general, uno ve más que nada ese tipo de vaca. ¿Y eso por qué las otras vacas son vacuno. de... Porque las de leche son... de otro tipo de ferias, ¿no? O son para otro tipo de... O sea, hay, pero es más multipropósito que 100% de leche. Porque usualmente los grandes productores son los que tienen las productores de leche, tienen las grandes que tienen mayor cantidad de vacas y ellos son los que van a priorizar su genética y van a cuidar su genética. Porque ellos ya invirtieron en inseminación artificial para mejorar su ganadero, la genética de sus vacas para que no se enfermen tanto, produzcan más leche por más tiempo
y que no tengan, por ejemplo, problemas de patas, que sean más resistentes a distintas enfermedades. Son distintas cosas que tú puedes pedir en un banco de semen, porque usualmente las vacas de leche se inseminan. Porque Pero también hay parámetros y hay reglamentos, digamos, que un cliente quiere decir, no sé, pues... yo quiero estas características. Pero también ese banco se basa también a un estatuto. Sí. No es llegar tampoco y querer mezclar y querer... No, no es tanto, porque tú no puedes mezclar tipos de semen, sino que tú vas a elegir un tipo de genética de un toro. Claro. Un toro puede inseminar aproximadamente 1000 vacas. Inseminar, no cruzar. Se muere. El toro va cruzando 1000 vacas, pero Ahora... sí puede inseminar 1000 vacas. Un toro en una sola eyaculación. Una eyaculación es la que ocupan para... Se puede partir en muchas. Claro. Porque como uno va haciendo, al momento de inseminar, uno hace un estudio ecográfico a la vaca. Entonces tú ya sabes en qué momento va a ovular o cuando está ovulando, tú inseminas. Entonces tú no tienes que dar una gran cantidad, no tienes que dar la totalidad del semen, sino que puedes dar partido por 1000 y asegurar y literalmente tú apuntas hacia el óvulo y entra directamente los espermios y hacen la fecundación. Entonces no es necesario. Claro, no, Ahí se están haciendo, por ejemplo, mostraban como una paleta que son 4 como tapitas, 4 pocillitos, y ahí hacen el estudio del fondo oscuro, por ejemplo, cuando una vaca tiene mastitis o algo así. ¿Por qué son 4? Porque tiene 4 ubres la vaca. Entonces... Eso es en cuanto a lo que era el tema de la vaca, el tema del ganado, en cuanto al tema de cómo trabajan, digámoslo, el sistema ganadero, el tema de la inseminación. Por otra parte, también en la misma inseminación artificial, volvamos al tema de los animales, en este caso las razas de perro que estábamos hablando. De vaca. O sea, de vaca. Pero después dijimos también de... sí, claro. ¿te acuerdas que Sí. te hice la pregunta? que la clase de perro que arrea las vacas. No, digo no, pues, no. Es que dijimos fuera de cámara. Tanto la vaca y lo otro. Sí, pues, sí. Mire, pero terminó con ¿Sí? las vacas. Las vacas también, por ejemplo, el mejoramiento genético en la leche. También se puede hacer mejoramiento genético en las vacas de carne. Por ejemplo, hay una raza de carne que las podrían buscar, que es la Blonde Aquitaine o el Belgian Blue. Belgian Blue es una vaca que tiene doble pulpa y ahí lo podrían buscar. Es una vaca que literalmente tiene doble pierna. Todas las vacas estas son inseminadas y preparadas para esto, ¿cierto? Son como genéticamente modificadas también, sí. ¿o no? Sí, modificadas ¿en qué sentido? Porque tú vas eligiendo lo que tú quieres. Entonces lo mismo que pasa en los perros, por ejemplo. El bulldog inglés, lo que pasó es que el bulldog inglés actualmente en realidad ya no se cruzan solo, porque no pueden, porque su manejo genético ha sido tan invasiva que ya lo han elegido de que el bulldog inglés sea más chico, más patas cortas, más chato, más grande de torso, entonces ya él físicamente no es capaz de cruzarse. Por eso son tan caros esos perros, porque solamente ellos para poder cruzarse, o sea, para tener crías, es por inseminación artificial. Y aparte las perras, como han pedido que fuera de torso más grande, de pecho más amplio, que sea de cadera más chica, ya ellas tampoco no tienen la capacidad de parir solas, entonces tiene que ser cesárea. Así que esa es la historia. Hay imágenes que yo creo que son demasiado grotescas, incluso hasta photoshopeadas, porque se muestran unas vacas así que tienen tremendos músculos y están así, ¿o no? O sea, hay algunos manejos genéticos rígidos, pero no. En Chile, por ejemplo, yo me impresioné con los Blonde Aquitaine que yo vi en Temuco, Ya. que es un tipo de raza de Para carne. Y es impresionante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una vaca, un toro, no sé, no me puedo dimensionar el tamaño, pero era de alto como 1,50 m de la cruz y fácil una pierna era así, pues. Una pierna, no las dos piernas. ¿Cuánto sufrirá el animal igual en eso, Hoy, no? con suerte caminan. Con suerte caminará, claro. Sí, y es puro músculo, o sea, eso no tiene infiltración de grasa, sí, eso es lo impresionante. Claro. Entonces, esa es una posta, pero limpia. Una posta negra, una posta rosada.
Así que, Rica igual. sí, porque para qué andamos con cosas, si es así de simple. Po. Lamentable. Por simplemente después come y después uno... Por Claro, ejemplo, uno no se siempre da dicen- cuenta de todo el Sí. procedimiento que tiene. Exactamente, por ejemplo, claro. el filete. ¿Ustedes saben dónde se saca el filete? ¿De qué parte del cuerpo de una vaca? Adivinar, yo tendría que adivinar. Ya, pero así para Del- cachar. ¿Por qué ¿El se hace? muslo será? ¿Por qué se ¿No? No, De esta parte acá. es en la parte de la zona lumbar, Ya. Como el lomo platino. Como tener de modelo, pero ahí más o tiene- menos, es como el lomo, pero es un trocito pequeño. No es tanto, porque el Es lomo como es él, más ¿no? largo. sacar- ¿Sí? ¿De qué? ¿De esta parte? No, pues se Ya. saca acá de la Ah, de zona acá, lumbar, de la parte de la, como de la Sí. cintura, pero Ya. están las vértebras, que por decirlo son así, las vértebras. Ahí están las alas de las Ah, vértebras ya, lumbares, sí, y ya. este es el filete. Se pueden Ah, sacar ya. 2 trozos de filete. Por eso se saca de una vaca o de un toro, de un vacuno de carne, porque el de una vaca lechera, ahí Ah, esta claro, ahí grasa la no tremenda- tiene ahí está prácticamente. ahí está la diferencia, digamos. Es una gran entre diferencia, una es un vaca ejemplo. lechera y otra vaca, digamos. Que Es un sí. ejemplo. Entonces, por eso el filete es tan caro, porque es un trocito pequeño que se saca de un tremendo animal. Y la posta negra, la posta rosada es de la pierna. Es esta parte. La más. Sí. La más Y ahí barata, también ¿no? la diferencia de precio, porque uno dice de repente, ¿por qué es tan caro esto? Caro esto y hay que el otra otro cosa es en cuanto diferente. a vacuno que es más Acá hay barato. más cantidad, claro. O la que- punta paleta, por ejemplo. Se saca acá de la escápula. ¿Tú eso lo conoces porque te lo pasaron en algún ramo Sí, o porque te encanta sí. la carne? O... También. No, Los asados son, pero es no podría ser El vegetariana. lomito, yo No creo podría que- ser vegetariana. me imagino. Importante tema de conversación para seguir conversando durante esta tarde, día viernes. Siempre es ameno y informar también a nuestros televidentes, Constanza, con estos temas de veterinaria que tienen que ver también con los animales, tanto también de mascotas. Hemos hablado también hartos temas que están relacionados también con el tema de de los animales en cuanto a la campaña que partió ya del el tema del famoso chip, del tema de la tenencia Ah, responsable. Hemos abordado bastantes temas, Cristian. Quizás la próxima semana ya también. ¿Sabes lo que pensaba? Que Sí. sería poder a lo mejor ilustrar algo en cuanto a anatomía, como tú estabas demostrando ahora aquí, parte. Podríamos idear algo con eso, ¿no? Sería Algo entretenido. sería entretenido ahí, estaría entretenido. Claro. Como de dices que- tú, traer un. No, ay, ay, ver ay, algo así, sí, que porque se veía entretenido eso que tú explicabas ahí. Ah. Sí. Sí, es entretenido. No, pero la otra próxima semana lo que pensaba es hablar de la genética de los caballos, pero caballos chilenos principalmente. Que es Genética de los reconocido también, caballos. como a nivel Sí, mundial. a nivel, se sí, supone, ¿cierto? no, sí son reconocidos los caballos chilenos a nivel mundial, así que ahí podríamos hablar de la genética. Hay otro tema en cuanto a lo de Porque, los por caballos. ejemplo, la familia de los caballos chilenos son 5 familias principalmente que hay en Chile, o sea, de 5 potros, que esos son como los padres de toda la genética actual en Chile. De ¿Es caballos comestible igual chilenos. digamos la? El caballo, sí. Sí, po, en Sí. la sexta región comen charqui, por ejemplo. Sí, por eso, El pero igual, caballo porque se habla seco. siempre también, ahora que Bueno. dicen los caballos chilenos, por decirlo así, también dice que la carne de caballo procede también del medio argentino, igual, que uno se encuentra con el tema de la exportación de carne hoy en día, que tanto venía de Brasil, que una vez estuvo cuestionada, la norteamericana, la uruguaya. ¿Hay alguna sí. forma de diferenciar Sí. cuando tú estás cociendo carne de vacuno ¿No larga espuma o y no? carne de Sí. quino, de caballo? El caballo tira mucha espuma. Mucha espuma. Pero igual es rica. Depende de cómo Media tú lo dura, cocines es o cómo la fibrosa, prepares. pero es súper buena. Sí, Y es mucho más sana. claro. Es mucho más sana, pero es más dura. Pero esa es la diferencia. Cuando tú estás haciendo la cazuela y no sabes de qué tipo de procedencia Sí, pero es, ese es más o menos la. Claro. esa es la diferencia, que el de caballo tira mucha espuma. Porque tiene mucho más, tiene mucha más fibrina que un tipo de proteína que está en el músculo. Y entonces nos volvemos a encontrar la próxima semana. Agradecerte nuevamente, Constanza. No sé, algo más que quieras destacar dentro de esta amena conversación. Hoy día viernes, quizás Sí, un día un poquito, distinto. sí. Pues, generalmente Son los días conversamos bien con panelista oficial el día miércoles. Ya la próxima semana conversar entonces de los caballos chilenos, enfocados en las En distintas la parte de aristas la que tienen que seguir. genética que hay. Y ahí podría traer también como algún árbol genealógico y alguna cosa más entretenida. Algo más didáctico. más didáctico. Ya, pues. Así que aprovechamos de despedirte igual y darte las Muchas gracias por gracias. estar nuevamente acá en el matinal de la tarde este día viernes, también junto a Cristian Delgado, conductor de Noticias Oficial.